Queridas amigas, queridos amigos de nuestro programa, pocas veces tenemos la oportunidad de atrapar, podríamos decir, en su paso por Costa Rica, a algunas distinguidas personalidades que vienen sobre todo a hacer trabajo en las universidades o a establecer contacto con algunos grupos de interés y sobre todo en el área de la filosofía y del pensamiento contemporáneo. Sin embargo, gracias a la generosa colaboración del doctor Ortiz y su esposa María Isabel, viejos y entrañables amigos, pudimos establecer contacto con el doctor Elías Capriles. El doctor Elías Capriles, no sé exactamente cómo ubicarlo, si decir que es un filósofo, un historiador, un especialista en ciencias de la filosofía oriental. Lo cierto es que es un hombre con una producción sumamente rica. Él trabaja desde hace muchos años en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Allí comenzó trabajando con el Departamento de Filosofía, después asumió la Cátedra de Pensamiento Oriental, después está ahora más ubicado en los temas de Asia y África. Es decir, es un humanista contemporáneo que enriquece el pensamiento y el debate a propósito de las grandes corrientes de lo que podríamos denominar la modernidad, en función de el quehacer de las grandes colectividades humanas de nuestro tiempo, enfrentadas a viejos y nuevos paradigmas. De modo que es un gusto para nosotros tener aquí al doctor Elías Capriles, con quien conversaremos de estos temas que tienen que ver con la meditación, con el pensamiento oriental. En fin, va a ser él el que con toda seguridad nos enriquecerá en estos temas de extraordinario interés e importancia en el pensamiento contemporáneo. Muy buenas noches, doctor Capriles. Buenas noches, un gusto tenerlo en Diagnóstico. Hemos tenido oportunidad de tener acceso a algunos de sus materiales. No puedo decir que hayamos leído sus libros ni sus obras sistemáticas, pero hay en usted podría decir un profundo deseo de revisión de viejas concepciones a propósito de las grandes transformaciones históricas de la sociedad humana, sin embargo conservando el numen fundamental, los elementos, los trazos decisivos de algunos de los grandes pensadores del pensamiento, incluso del pensamiento transformador o revolucionario, y adaptado también a nuevas concepciones que usted se ha encargado de recoger a lo largo de sus estudios. ¿Por qué no nos dice hacia dónde se dirigen ahora sus principales preocupaciones? Bueno, yo me he ocupado de bastantes temas, en verdad. Por supuesto que el pensamiento oriental es una influencia decisiva en mi pensamiento, pero yo he tratado temas bastante diversos que van desde por ejemplo, una obra como Individuo, Sociedad, Ecosistema, trata de el problema ecológico actual, político-social, y implica toda una filosofía de la historia que se esboza de alguna manera por contraste con la de Hegel, y recoge elementos de Marx, del pensamiento libertario, por supuesto del pensamiento ecologista, pero todo ello desde una óptica que es principalmente la óptica de ciertas filosofías orientales, tales como el budismo, el taoísmo, el shivaísmo, el sufismo. Por allí más o menos va esa vertiente de mi pensamiento, ¿no? Ahora que usted lo menciona, y perdone la interrupción, efectivamente creo que se produjo en un determinado momento de la historia una confrontación no siempre fructífera entre los pensadores socialistas alemanes, los viejos socialistas, algunos más actuales, principalmente como Marx, en una franca confrontación por razones
quizás prácticas de apreciación de las realidades, con hombres de un pensamiento riquísimo, sobre todo de los grandes pensadores libertarios como Bakunin o Kropotkin. Sí. Yo recuerdo que siendo pues bastante más joven, leyendo El apoyo mutuo o Las memorias de un revolucionario, aquel formidable geógrafo y humanista que se va a la Transbaicalia a diseñar los nuevos conceptos de la sociedad asiática. Esa relación entre el viejo pensamiento libertario, anarquista y el marxismo nunca se produjo de manera armónica, porque hubo ahí una confrontación extremadamente fuerte. Y después tuve oportunidad de conocer precisamente en Venezuela a un filósofo alemán, Rudolf Barrow, que decía, bueno, yo he convertido mi visión revolucionaria del mundo en una visión más armónica, incorporando las nuevas concepciones del humanismo ecologista, del movimiento de los verdes, de modo que hay un esfuerzo de síntesis. Cuando usted dice estas cosas, me da la impresión de que hay aquí también un esfuerzo por recoger estas vertientes del pensamiento y sacar nuevas conclusiones. Disculpe la interrupción. Por supuesto, esa es más o menos la idea, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, hay una concepción que es propia de casi todo el pensamiento asiático, pero también del pensamiento antiguo griego. Había una visión de la historia como una degeneración. Entonces, en esta visión coincide con la de Marx en que plantea que hubo una especie de comunismo primitivo en el cual había una total armonía, la gente se encontraba en un estado de total plenitud, y luego una serie de otras etapas, y se da como una especie de círculo y se tiene que terminar retornando a una condición similar a la primaria, a la primitiva, pero ya no primitiva, sino con todos los elementos que han surgido en este proceso de desarrollo histórico, etcétera, ¿verdad? Pero en la cual se volvería una armonía con la naturaleza de nuevo. Y en esto estamos más cerca de los pensadores ácratas, de los pensadores libertarios, que de Marx, porque para Marx hay un progreso. Entonces, por ejemplo, para Marx el comunismo primitivo estaba caracterizado por la escasez, y esto implicaba una imperfección, y cada sistema económico que sigue es un desarrollo, un perfeccionamiento que implica más contradicciones sociales, pero también es necesario para que se vaya dando un perfeccionamiento progresivo, y esta es la influencia de Hegel, de alguna manera, ¿no? Esta visión propia del modernismo, en que hay un progreso constante. Quizá Kropotkin está más de acuerdo con esta visión propia del Oriente, pero también en Grecia, por ejemplo, de los estoicos, ¿verdad? Que coincide esta concepción del comunismo primitivo, coincide con la de Marx, excepto en que no es defectuosa. Y se dice, por ejemplo, que los desarrollos que se dan, los distintos sistemas económicos que se suceden, no están motivados por la escasez, porque había, más bien, por ejemplo, hay un pensador francés que se llama Pierre Clastres, un antropólogo. Él dice que para los seres primitivos, llamados primitivos, el granero de la naturaleza siempre está lleno, y que ellos no buscaban acumular excedentes porque ellos no sentían que iban a estar mejor con eso. Ellos ya estaban plenos, se sentían plenos como estaban. Y allí viene quizá la gran diferencia con Marx, ¿verdad? Claro que el problema de la escasez no era planteado en términos de, usted lo ha dicho de alguna manera, no estaba planteado en términos de si la sociedad podía subvenir o no a sus necesidades, sino en términos de si se generaba o no un excedente. Ajá. Precisamente por eso, cuando la sociedad comienza a generar excedentes, surge el problema de quién se apropia de esos excedentes. Ajá. Y desde el momento en que aparecen clases sociales que son o que tienen la capacidad de apropiarse de los excedentes, aparece la tentación, por ponerlo en términos más simples, de apropiarse no solo del excedente, sino del productor de los excedentes, y surge así la esclavitud. La esclavitud entonces es una manera de apropiarse de seres humanos que gracias al desarrollo material tienen capacidad para producir lo que se comen, porque lógicamente si un individuo no produce lo que se come, no vale la pena esclavizarlo, y además un excedente que se apropia el esclavista o el propietario de los esclavos.
De modo que en este círculo que usted señala, bueno, hay una gran coincidencia con el pensamiento ácrata, en el sentido de que un nuevo estado de plenitud, que sería el comunismo, como Marx lo pensaba, el Estado desaparece. Sí. Porque no existe entonces una forma de violencia contra los individuos, de poder sobre la sociedad, sino que el Estado es una necesidad de determinadas clases para apropiarse del excedente. Bueno, es en este sentido en que efectivamente hay una sintonía entre el viejo pensamiento anarquista y el marxismo, me parece. Sí, sí, por supuesto. Y no solo entre ellos, sino por ejemplo, como decíamos, los estoicos plantean una cosa muy similar, hablan de una edad de oro en la cual no existían diferencias sociales, no existía la propiedad, no existía el Estado. Entonces ahí hay distintas, por ejemplo, interpretaciones. El pensamiento ácrata piensa que primero surgió el Estado y el Estado fue la causa de las divisiones sociales. El marxismo piensa que primero se dio la acumulación de un excedente que quiso ser apropiado y el Estado surgió para defender al que acumulaba el capital de alguna manera, ¿verdad? Esas son distinciones. Por ejemplo, en el Tíbet, y es raro que salga con el Tíbet. Usted ha vivido muchos años, sí, ¿verdad? Sí. En esas sociedades. Sí. Ahora vamos a hablar de eso porque creo que a todos nos intriga ese mundo que a veces es no solo lejano sino ignoto. Sí. Sí, yo de alguna manera cuando era bastante joven leí un libro, en una novela de Morris West que se llamaba El Embajador. Sí. Yo era agnóstico y no me gustaba absolutamente ninguna creencia. Ni siquiera la creencia atea, que ya es afirmar algo que no se puede saber, que no hay algo más allá. Bueno, por eso era agnóstico. Exacto, exacto. Y leo que existía algo que era el budismo zen, que permitía llegar a un estado de plenitud, de armonía, sin necesidad de creer en ningún dios, ningún alma, ninguna reencarnación, ni en absolutamente ninguna de este tipo de creencias, pero sí creer que era posible llegar a esta armonía. Total que bueno, las vicisitudes, no tenemos tiempo aquí de explicar cómo se dio todo esto, pero yo terminé parando en la India. En verdad yo no andaba buscando un maestro, a mí me interesaba el Zen que estaba en Japón, pero quise conocer la India, un poco quizá buscando lo que los franceses llaman de paysagement, que es este cambio de paisaje que de alguna manera nos da una percepción más fresca. Yo había visto fotos de la India y quería conocer esto. Y entré en un monasterio en Nepal y había allí un lama tibetano. A mí no me interesaban los tibetanos porque había leído Lobsang Rampa y entonces era cosas de creencias, de que uno se salía del cuerpo y veía el cuerpo desde afuera. Y yo no le veía ninguna utilidad y era creencia, que no me gustaban las creencias. Pero al entrar en un monasterio vi un lama tibetano y este lama tibetano estaba en un estado de total tranquilidad. De este estado salió un mantra de repente que parecía que él no lo estaba haciendo. ¿Qué es un mantra? ¿Qué es un mantra? Un mantra es una fórmula sagrada que se utiliza en la meditación por una serie de distintos motivos según el tipo de tradición de que se trate, ¿verdad? Y parecía que esto salía por sí solo sin que él lo hiciera. Luego salían los mudras, que son también símbolos pero gestuales y que tienen todo un lenguaje. Y había un poco de niñitos allí que empezaban cada vez más tremendos, más traviesos, a lanzarse bolitas de una masa que se utiliza para hacer unas especies de ofrendas rituales. Y entonces salía el maestro de ese estado con un palito y ¡tac, tac, tac! Les daba. Y volvía otra vez a su estado y ellos se tranquilizaban, ¿no? Y bueno, a mí que no me interesaba lo tibetano, me encontré allí con aquello que yo estaba buscando a través del budismo zen. Total que yo había ido un pequeño viaje que no pensaba quedarme mucho tiempo. Que se prolongara mucho. Exacto. Y resulta, bueno, yo tenía un pequeño apartamento en Venezuela que daba cerca de $200 mensuales, y en la India y en Nepal eso era bastante dinero relativamente. Total que me quedé 10 años. 10 años.